Hermanos, muy buenos días. Damos la gracia a nuestro Padre Celestial en esta mañana, que nos permite traer una palabra de bendición cada día, cada mañana, delante de ustedes, pero sobre todo delante de nuestro Dios. Bueno es levantarnos cada mañana y darle las gracias al Señor. Bueno es cada mañana venir a su presencia y exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial, decirle: Señor, gracias por tu paciencia, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad. En este tiempo más que nunca, hermano, tenemos que buscar el camino, buscar lo correcto, levantarnos delante de Dios, hermano, con el propósito de agradarle, con el propósito, hermano, de realmente de obedecerle, realmente con el propósito de llevar nuestra vida delante de Dios, hermano, de tal manera que nosotros podamos siempre saber si estamos agradando a Dios o no. Si no saber si nos equivocamos, el saber si nuestra vida va de acuerdo, si le agrada, si estamos haciendo lo que Él nos pide cada mañana. Nuestro Padre Celestial, hermano, cada mañana dice que Él enviaba profetas todos los días, así como Él enviaba el maná todos los días. Hermano, le enviaba, hermano, a que ellos te escucharan. Dice la Escritura en el libro de Segunda de Crónicas 24, versículo 18 y 19. Dice, y les dice que desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Y les envió profetas para que se volviesen a Jehová, los cuales les amonestaban, mas ellos no los escuchaban. Hermano, ¿por qué decía que vivían quebrantando? Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Josaías, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantar los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque haber dejado a Jehová, Él los desamparará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y el mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Dice, hermano, que ellos, miren lo que pasó. Mataron a los enviados, mataron al profeta, que los amonestaba cada día para que se volvieran al Señor. Dios les enviaba también todos los días, les enviaba el maná para que ellos se alimentaran y volvieran al Señor todos los días. Dice que les enviaba a estos profetas, hermano. ¿Qué es lo que hacían ellos? Se molestaban y los apedreaban, los mataban. Hoy en este tiempo, quien se levante, hermano, a hablarles, Dios todos los días estará hablando, todos los días está hablando a cada uno de nosotros. Todos los días Él nos está hablando, hermano, pero ¿qué pasa cuando nosotros nos levantamos sin buscarlo a Él? La oración sin la palabra, hermano, es como decir la fe sin obras es muerta. Tiene que ir acompañada de un respaldo, de un propósito divino. Dice que se levantaban, dice que porque no dejaran a Jehová. Y ellos no quisieron escuchar, conspiraron, mataron al profeta todos los días. Les hablaban para que se volviesen al Señor. Así estaremos en este tiempo. Estamos viviendo hermano, tiempos de una falta de conocimiento en cuanto a la bendita palabra. Hermano, eso dice la Escritura, hermano, que estarán hoy en este tiempo matando a aquellos que están diciendo vuelvan a casa. Estarán atacando todo aquel que esté hablando, hermano,
de volver al Señor, de reconciliarse con el Señor. Es importante entender que esta falta de conocimiento, hermano, todos los días el hombre debe de buscarla. Buscar ese conocimiento, hermano, que Dios te envía todos los días. El cristianismo no es una manera de sentirse espiritual, ni sentirse hijos de Dios, ni sentirse cristiano. Ese no es el cristianismo. El cristianismo, hermano, es una vida, es la vida de Cristo en nuestra vida. Es una vida en el Espíritu. Eso es lo que es realmente el cristianismo. Ser evangélico, ir a la iglesia, no nos hace cristianos. Asistir a un culto no nos hace cristianos. El participar y hacer cosas no nos hace cristianos. Lo que nos hace realmente cristianos es la vida de Cristo, llevar la vida que Cristo llevó. La pregunta es, ¿cuál es la vida que Cristo llevó en su vida? Por eso este programa tenemos como eslogan, hermano, es una palabra de vida para tu vida. Para nuestra vida. Hoy en ese tiempo dice que van a apedrear, van a destruir, van a matar a todo aquel que anuncia a los mensajeros de Dios. No es fácil, querido hermano, llevar el evangelio. No es fácil compartir la palabra. No es fácil. En veces creen que en veces porque estamos aquí sentados, cualquiera lo puede hacer. No, querido hermano. Nos exponemos a todo. Por eso el libro dice en el libro de Santiago 1, versículo 26, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto está hablando, hermano, de los necesitados no son los pobres. Los necesitados no son los pobres. La palabra pobres, hermanos, o los huérfanos, el Señor dijo, hermano, que ninguno de nosotros iba a estar huérfanos, iba a quedarse solo. Por eso dice, hermano, visitar a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones, aquellos que les hace falta al Señor en su vida, y que nos guardemos sin mancha del mundo, no nos contaminemos con el mundo. Pero acá nos está hablando de la palabra, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, dice, la religión del tal es vana. La palabra religión, hermano, aquí en el griego, tiene un significado muy especial, que significa adoración voluntaria, un querer voluntario, que viene también de la palabra, dice, una adoración voluntaria adoptada, dice, sea que no haya sido ordenada o que esté prohibida. Dice que es una adoración no ordenada y aparte dice está prohibida. No aquella que es impuesta por otra. Esta adoración voluntaria o ser un culto también significa culto voluntario. Adoración es un culto, dice que es una religión, dice que hay religiones, entonces, hermano, hay una religión voluntaria, hay un culto voluntario que dice que es no ordenado y prohibido. O sea que hay una forma, por eso la palabra religión significa espiritual o espiritualidad. Entonces el Señor nos enseña, hermano, que si alguno se cree muy espiritual entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, dice, su religión, su espiritualidad del tal es vana.
esa adoración voluntaria, esa adoración adoptada, esa adoración, ese culto impuesto a nuestra manera. Quiere decir que uno se va a poner un culto voluntario hacia Dios, se va a poner una adoración voluntaria hacia Dios, pero es un culto desordenado, es una vida desordenada y prohibida. Eso significa religión. Un culto desordenado, una adoración desordenada, una falsa espiritualidad, una falsa, hermano, una falsa religión. O sea, hermano, que hay una forma de sentirnos espirituales. Hay una forma de sentirnos que estamos haciendo lo correcto, que estamos bien. Hay una forma de callar la conciencia, de decirle tú estás bien, sin que tenga que ver con la palabra, sin que tenga que ver, tenga alguna relación con el Señor. Un culto voluntario es aquel que se sienta bien, aquel que, digamos, dirá, hermano, pero yo oro todos los días. Sí, hermano, está bien, puede ser una verdad, pero en oración sin palabra no es una respuesta. Pero hermano, yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie, sí. ¿Y eso quién te lo pidió? Pero hermano, yo a lo que entro voy y salgo, yo voy a mi casa y entro. Sí, ¿y eso quién te lo pidió? Yo voy a la iglesia, le escucho la palabra, me siento, regreso. Sí, ¿y eso quién te lo pidió? Porque la Escritura enseña aquí otra cosa. Esto no nos hace, hermano. Por eso estamos viviendo tiempo. Dice que el Señor se levantaba todos los días. Nuestro Padre Celestial hablando todos los días, a cada tiempo, en cada momento nos está hablando, queridos hermanos. Dice que les enviaba a los profetas. Dice, y desampararon la casa de Jehová, Dios en 2 Crónicas 24, ya lo habíamos leído. Dice, hermano, y sirvieron a los símbolos de acera y las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no escucharon, no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo, dice que estaba en lo alto del pueblo. Así ha dicho Jehová, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien, dice, no les vendrá el bien de ello. Por no haber dejado a Jehová, él también los abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedraron hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Los apedrearon, los mataron. Hoy la gente estará acabando con aquellos que los amonestan todos los días, diciéndoles, hermano, vuélvete a la palabra, vuélvete a Dios, vuélvete al Cristo. Hoy, hermano, los ministros estarán pasando por situaciones fuertes, todas las ayudas, todos aquellos que estén plantados llevando el mensaje. Estarán en una situación muy complicada porque es profecía. Por eso estamos viviendo tiempos de una falta de conocimiento en cuanto a la bendita palabra y a los deberes de cada cristiano. Por eso dice en Santiago, hermano, que hay una religión, un culto voluntario, hay una manera de ser religioso, hay una manera de sentirse espiritual, de levantarse y decir, Padre, gracias por este día, gracias por todo. Y uno cree que esa es la oración. No, esa no es una oración, esas son palabras. Pueden ser palabras vanas. Por eso el Señor dijo que hay palabras vanas. Digo, la religión de tal es vana. Es sin sentido, no tiene valor alguno. ¿Por qué no tiene valor alguno, hermano, este tipo de un culto voluntario? Quiere decir que es como decir, yo hoy voy a agradar a Dios a mi manera. Yo hoy voy a agradar a Dios como yo sienta que es correcto. Voy a sentirme bien.
sentirse bien, sentirse en paz o simplemente tranquilos, sin pensar, hermano, qué es lo que Dios nos pide cada mañana, cada día. Ese es el culto voluntario. El culto voluntario es sin exigencias, sin oponerme una manera de no compromiso o obligaciones delante de Dios. Ese es el culto voluntario. Ese es aquel que nos haga, yo no tengo por qué hacerlo, a mí Dios no me lo ha pedido, yo no tengo por qué obedecerte, yo no tengo por qué seguirte, yo no tengo por qué hacer las cosas. Ese es el culto voluntario. Cada quien se pone una manera de agradar a Dios en su conocimiento, en su exigencia en sí mismo. Ese es el culto voluntario. Aunque la Escritura dice que el culto voluntario es un mandamiento de hombre. Esto yo lo digo así, así, así. Colosenses 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué como si estuvieses en el mundo o sometéis a preceptos como tales no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre? Cosas de las tales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, dice, en culto voluntario y humildad y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Querido hermano, la carne es enemiga de Dios. Romanos del 8 al 5 al 8 dice que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Los que piensan en la carne no pueden agradar a Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. El culto voluntario, ¿qué es lo que dice la Escritura aquí, hermano? En la palabra religión significa culto voluntario. Dice que es el culto voluntario que provoca en la vida de un hombre una vida desordenada y una vida de prohibiciones. Todo prohíbe, o sea, todo estás libre menos la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Por eso el culto voluntario, hermano, es aquel que va conforme a las reglas humanas y no conforme a las reglas de Dios. No podemos enfrascarnos con esa mentalidad de que somos cristianos y la única manera en que somos cristianos es cuando vamos a un culto, vamos a una iglesia, nos sentimos espirituales. No podemos nosotros agradar a Dios a nuestra manera. No podemos entonces, y aquellos que, hermano, que ponen sus veladoras a un santo y le ruegan a una virgen que no existe ni en la Biblia. Algún católico, hermano, que le prenda una veladora y que le abra la Biblia todos los días, eso no es agradable a Dios, eso no agrada a Dios. Nadie, ni los cristianos, ni los evangélicos, ni nadie, hermano, que piense que realmente la vida de Cristo es creerse espiritual. La vida de Cristo es la vida de Cristo, o sea, seguir los pasos que Él nos da todos los días. Cuando no se entiende a qué se dedicaba Cristo, por qué tenía tanto resultado en su caminar, hermano, Él por aplicar la verdad, Él por andar en la verdad, no disfrutó la vida. Fue golpeado, fue destruido. Él por Dios le envió como profeta en este tiempo, hermano, en aquel tiempo ya hace 2000 años y lo mataron. Lo mataron. La gente no soporta la verdad. ¿Por qué, hermano? Porque un culto voluntario es aquel que anda conforme a las reglas humanas. El que dice, yo voy a agradar a Dios a mi manera. Hoy no voy a hacer, y desconocen las Escrituras. Aquel que desconoce las Escrituras está dándole a Dios un culto voluntario. Este culto no tiene poder para vencer la carne. Por eso todos los días están con actitudes, con carácter, con obras, con condiciones, hermano,
con comportamientos y conductas fuera de la realidad. ¿Por qué? Porque el propósito del Evangelio es vencer todos deseos de la carne. Porque la carne, así como sin fe, es imposible agradar a Dios. Hermano, el propósito del Evangelio es vencer la carne, para hacer el cambio. El que no naciere de nuevo, por eso hay gente que no ha nacido de nuevo, está en la carne. No puede entender las cosas del Espíritu, hermano. No puede entender cómo agradar a Dios todos los días. Eso dicen Romanos, que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Solo piensan en la carne, solo piensan en el Espíritu, solo piensan en ellos mismos, solo piensan en sus reglas humanas, su mandamiento humano. Por eso el poder del bendito Evangelio, hermano, es que nosotros andemos en el Espíritu y no en la carne, siguiendo nuestros propios mandamientos y no al Espíritu Santo. Por eso dice, hermano, que provoca, dice que la religión o el culto vano, hermano, o el culto, la religión o el culto voluntario, dice que provoca una vida desordenada. Una vida desordenada, una vida llena de prohibiciones. Una vida, dice, que se adaptada a su manera. Eso significa religión, adoración voluntaria adaptada. ¿Adaptada a qué? Adaptada a la carne, adaptada a cada propósito, adaptada, hermano, a nuestra vida diaria, adaptada a nuestros pensamientos, adaptada a nuestro corazón, adaptada a nuestro comportamiento. Dice que es un hombre que anda en camino desordenado, está desordenada su vida. Nosotros tenemos que decir todos los días, hermano, que la base del Evangelio es la palabra. Si nosotros no nos levantamos todos los días, querido hermano, a buscar la palabra y solamente oramos, la Escritura dice que nos engañamos a nosotros mismos. Dice que de repente considera su vida, dice que es como aquel que se mira en un espejo, que se mira y luego se olvida de quién era. El culto voluntario es a nuestra manera. Dice que no anda en camino no ordenado y causa provisión en su vida de las cosas divinas. O sea que no se meten en la bendita palabra. ¿Cuánta gente no ha dejado de fluir? ¿Cuánta gente, hermano, ha destirado su ministerio? ¿Cuánta gente no se preocupa porque Dios los use? ¿Cuánta gente ya no fluye en los dones, ya no fluye en las lenguas, ya no fluyen, hermano, en el propósito de ministrar, hermano? Ahora andan bien carnales. Cuando la gente abandona la palabra, se olvida cuál es el propósito del Evangelio, empiezan a vivir una vida desordenada. Y van a matar a los profetas, van a levantar a aquel que se levante a amonestarlos todos los días. Van a levantarse, hermano, en aquellos que están diciendo vuelvan a la palabra. Por eso, hermanos, es delicado cuando alguien ha abandonado la palabra de Dios. El verdadero cristiano es aquel que ama la verdad y la verdad está en la palabra. Muchos son cristianos a su manera, como dice aquí, una falsa espiritualidad basada en un culto voluntario. Es como decían antes, ¿verdad? Soy católico a mi manera. Es que hoy podemos decir también que hay cristianos a mi manera. El orar no nos asegura hacer la voluntad de Dios. Esto nos hace ser una falsa espiritualidad, un culto voluntario, cosa que Dios no nos pidió. La Escritura dice, hermano, que lo único que Dios pidió, dice que todos los días, era la obediencia a la palabra. Todos los días nos mandó a ser obedientes a la palabra. Dice que son cosas que Él no había pedido, sacrificios. Él no había pedido holocaustos.
Él lo que había pedido, hermano, dice, desde el día que salimos, era obediencia a la palabra. Él quiere que nosotros seamos obedientes, querido hermano. Que nosotros obedezcamos más a la bendita palabra. Por eso es interesante entender que nuestra vida, hermano, no podemos nosotros darle a Dios un culto voluntario, un culto de mandamientos humanos, un culto de ponerse reglas, ponerse algo de qué agradarle a Dios, sino realmente un propósito divino en nuestra vida, hermano, es que hagamos las cosas conforme a las Escrituras para que Dios nos cambie la mente, nos cambie el corazón, nos cambie las actitudes, nos cambie, hermano. Si a estos hombres los mataron por decir la verdad, a estos profetas los mataron, como los están matando hoy en día, los están destruyendo hoy en día. Todavía sigue sucediendo este fenómeno. Todavía, queridos hermanos, por hablar la Escritura, por ponerles un tiempo al Señor, por dedicarle un tiempo, una hora, un tiempo para poder generar la vida que Dios nos ha dado, para poder vivir la vida de Cristo, se necesita, querido hermano, dedicarle un tiempo a las Escrituras. Dice en el libro de Jeremías 7, versículo 22. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad la voz y seré vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron, se inclinaron su oído, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, por la dureza de su propio, dice, por su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Yo lo único que les pedí a esta palabra, y escuchad mi voz, significa, yo lo único que les pedí fue obediencia. Les pedí obediencia, y dice, y ustedes en lugar de ir hacia adelante, caminaban hacia atrás. ¿Qué terquedad si nosotros le decimos, hermano, métanse en la palabra? Pues no lo voy a hacer. Diera a Dios que les está diciendo, métanse en la palabra, pues no lo voy a hacer. ¿Qué eres tú para obligarme? Por eso dice que prohibían. ¿Qué es lo que significa? Dice, o sea, llevar una vida desordenada y prohibida. Prohibida significa, no te metas en mi vida. Así le decían al Señor, hermano. Así le decían al Señor, no te metas en mi vida. Cuando hay un culto voluntario a nuestra manera y hay una vida desordenada y causa provisión en la vida, en las cosas divinas, es como decirle a Dios, no te metas en mi vida. Tú no me tienes que obligar, a mí no me tienen que obligar que yo lea la palabra, a mí no me tienen que decir cuándo voy a leer la palabra, a mí no me tienen que decir lo que tengo que leer, yo voy a leer lo que yo quiera, yo voy a buscar lo que yo quiera. Para muchos nadie se puede meter en su vida porque está prohibida. Eso significa religión. Dice, el tal religión es vana. De nada le sirve sentirse espiritual si nadie se puede meter en su vida, si lleva una vida desordenada. Una vida desordenada es sin la palabra. Ahora, por eso vivir la vida de Cristo, hermano, vivir la vida de Cristo es meterse en la oración, en la palabra, vivirla para poder ser transformados. Pero Dios manda, mire, esta es la verdadera religión, por eso la verdadera espiritualidad. Romanos 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra racional
aquí en el Strong, hermano, significa relativo a lo genuino, relativo a lo verdadero, significa relativo genuino espiritual, un genuino espiritualidad, significa razonable, significa sensato, sabio, relativo a la mente y al corazón. Eso significa racional. Significa sensato, significa sabio, significa prudente. Significa, dice, la genuina espiritualidad está en el culto racional. Está en el culto, hermano, y eso tiene que ver con qué tiene que ver este culto racional. Tiene que ir entonces lo que va conforme a la verdad. No conforme a lo que mis pensamientos, no conforme a lo que creo, no conforme a lo que siento, sino conforme a la verdad, conforme a la bendita palabra, conforme a lo escrito está. Por eso dile, Señor, toma mi mente, toma mi corazón en este día. Dice que el que se apega a la verdad, que es la palabra, y la pone en su mente, y la pone en su corazón, llevará una genuina espiritualidad, o espiritualmente, es genuino espiritualmente, o sea, es aquel que camina en el Espíritu. Es que camina con Cristo, es el que camina en la verdad. No es todo lo contrario a lo que es un culto voluntario, a un culto, hermano, a un culto racional. Aquel se basa en mandamientos de hombres, pero este se basa en mandamientos del Espíritu en cuanto a la verdad. Vemos que este culto racional, este culto pegado a la verdad, este culto pegado a las Escrituras, este culto pegado al Espíritu, cuidando, hermano, de que nosotros hagamos la voluntad de Dios, que sea agradable y que sea perfecta todos los días. Pero tenemos que pegarnos a la verdad. Tenemos que vivir en la palabra. Tenemos que andar en la palabra. Si algo nos sustenta es la palabra. Si algo nos da vida en la palabra. Hermano, no podemos ser cristianos. Nadie es cristiano sin la palabra. La palabra es la vida de Cristo en nuestra vida. El culto voluntario es aquel que dice, yo hoy voy a agradar a Dios a mi manera. Nadie se tiene que meter, nadie me tiene que decir cuándo debo de meterme, nadie debo decir qué es lo que busco, nadie debo decir cómo debo de cambiar. Yo voy a agradar a Dios, Dios mío, gracias, Dios mío, y listo, eso. ¿Quién dice que yo no agrado a Dios? ¿Quién dice que yo no oro? Por sus frutos los conoceréis. Por eso dice que estos caminan desordenadamente. Están desordenadamente, hermano. Espiritualmente están desordenados. Hacen las cosas sin tener bases bíblicas. No andan conforme a la verdad. Y aquel que no anda conforme a la verdad, hermano, aquel que no anda conforme a la verdad, no está llevando la vida de Cristo. No está llevando la vida de Cristo. No lleva una vida como mi Señor Jesús. Hermano, por cuanto está lejos de la bendita palabra. Nadie puede jactarse, hermano, si no se apega a la verdad. Por eso el culto racional es aquel que dice que es genuino. El espíritu. Es genuino la espiritualidad. Es verdadero, es genuino lo que está haciendo. No existe el cristiano de boca. No existe el cristiano, hermano, de culto, de asistir a una iglesia. No existe ese tipo de cristiano. Muchos se van allá a la gran tribulación por no consagrar su vida, por no andar en la palabra. Hermano, esto es serio. Esto es demasiado serio. El evangelio no es, hermano, de sentarse a escuchar. El evangelio es decir, Señor, ¿cómo quieres? Quiero hacer tu voluntad. Quiero agradarte. Agarra la palabra, hermano. Yo siempre le he dicho a los hermanos algo. Dos cosas tenemos que buscar en las Escrituras. ¿De qué tenemos que limpiarnos?
y de cómo debemos comportarnos. Quitar lo que está mal de nuestra vida, de lo que no le agrada a Dios, porque nosotros sabemos perfectamente y cómo debemos comportarnos para si queremos empezar a caminar en el Señor. El Evangelio, hermano, es llevar la vida de Cristo. Ese es el Evangelio, es ser genuino, es ser verdadero. Jesús dijo algo, mi Señor Jesús dijo algo, que el que quiera ser mi discípulo tome ese cruz y me siga. Hermano, en este tiempo se van a levantar contra los que les predican la verdad. Los van a matar, los van a destruir. No les gusta que le digan la verdad, hablarán mentiras. Hay gente muy mentirosa. Hay gente, hermano, que van a destruir todo lo que Cristo está haciendo, hermano, por no llevar una vida de Cristo. Hay gente que va a destruir a mucho ministro. Es bíblico. Si mataron, hermano, si mataron al Hijo de Dios, el Padre dice, bien, voy a enviar a mi Hijo, porque quizás dice, a Él no lo maten. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo mataron. Mataron a los profetas, mataron todo aquel enviado, los mataban. Porque no les gusta la verdad. Dice que les gustaba llevar una vida desordenada, una vida prohibida. No te metas en mi vida. Yo voy a andar como yo quiera. No los puede uno corregir, no les puede uno decir nada, hermano, porque inventan cosas. Dios tenga misericordia porque quizás ya tienen un paso a la gran tribulación. Dios tenga misericordia, querido hermano, de nuestra vida. Por eso en el Salmo dice, ¿cómo dice que esto llevaban una vida desordenada? Quiere decir que el que no se apega a la palabra, el que no obedece a la palabra, lleva una vida desordenada, una vida de prohibiciones. No se metan con mi vida. Una cosa es en iglesia, otra cosa es, pero con mi vida no se metan. Salmo 50, versículo 23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Mira, hermano, por eso, mira, el verdadero camino a la salvación no está en ser cristiano, sino que ande en la palabra, que ande en la palabra. La única manera de ordenar el camino es andar en la palabra. Es un desorden, en un desorden andan aquel hombre y aquel mujer, hermano, que no toman la palabra y caminan sobre ella y que la obedezcan. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios, le mostraré el Cristo, le mostraré la vida. Por eso tú y yo tenemos que pegarnos todos los días. ¿Quieres conocer a Cristo? ¿Tienes que andar con Cristo? ¿Quieres ver al Cristo, hermano, en tu vida? Tienes que andar en la palabra. No existe ser cristiano de boca, no existe. En la Biblia no existe. Por eso la Escritura dice que no descuidemos una salvación tan grande, porque después de haber recibido a Cristo, no podemos solamente pasárnoslas todos los años sin poner por obra la palabra, sin andar en obediencia en lo que tiene que ver con nuestra vida diaria. El Evangelio es la vida diaria, en casa, en la familia. Dejemos eso de ser buenos, porque tenemos que poner primeramente la palabra. Acá dice que los mataron por decir la verdad. Dice en el Salmo 119, versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendieren tus juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mira, hermano,
para no pecar contra ti. Tus estatutos guardaré, pero no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Por qué pecamos contra Dios todos los días? ¿Por qué somos pecadores contra Dios todos los días? Por no poner en el corazón, en nuestro corazón, la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a poder nosotros ser obedientes, hermano, si no ponemos por obra la palabra? ¿Cuál palabra? Si no está en nuestro corazón, si no está en nuestra mente. Por eso dice que la palabra racional significa sensato. Dice una palabra verdadera, dice relativa a la mente y al corazón. Racional es aquel que tiene lo razonable, lo justo, lo bueno, lo correcto. De ahí viene la palabra razonable, de hacer lo correcto. El hombre peca contra Dios por no poner la palabra en el corazón. No está la palabra, hermano. Por eso digo que, mira, ¿se acuerda usted del hijo pródigo? El hijo pródigo llegó diciéndole al padre: Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo. ¿Por qué pecó contra el cielo? Acá dice, por no pecar contra ti, he pecado contra el cielo. He pecado contra Dios. ¿Por qué pecó el hombre contra Dios, hermano? Por no guardar su palabra. Por no guardar su palabra. Por no tener la palabra. ¿Cómo limpió ese caminar ese hijo pródigo para que volviera a regresar? Puso en obra su palabra. Guardó su palabra en el corazón. Por eso dijo, no me dejes desviarme de tus mandamientos. No permitas, Padre, que yo me aleje de ti. ¿Por qué se aleja el hombre de Dios? Por no poner la palabra en el corazón. Por vivir una vida desordenada. El hijo pródigo llevaba una vida desordenada porque se desconectó de la palabra. No existe eso de cristianos buenos. Bueno es Dios. La única manera de hacerlo bueno es por medio de la bendita palabra. Apeguémonos a lo que está escrito, hermano. Cómo el hombre se desordena, se va a desordenar su vida si no guarda la palabra en su corazón, no la obedece. Está prohibido, o sea, no te metas en mi vida. Por cuanto están lejos de Dios, dice, su religión es vana. ¿Cómo Dios va a cambiarle la mente? ¿Cómo Dios va a cambiarle el corazón, hermano, si no se apega a la palabra? Por eso la Escritura nos enseña, hermano, que el andar en el Espíritu nos conduce a la razón o a la verdad de Dios. Esta palabra ordenare, fíjese, ordenare, significa volver, significa cambiar, convertir, significa afirmar. Pero mire, hermano, esto es interesante porque la palabra ordenare también significa la forma correcta en ponerla en un lugar correcto o conferirla a las órdenes sagradas. Conferir nuestra voluntad, que dice, a las órdenes sagradas, ponerla en el lugar correcto. Eso significa ordenare. ¿Cómo ordenará? Si la palabra dice que el hombre que es religioso, el que anda conforme a su voluntad todos los días, dice que desordena su vida. ¿Cómo lo va a volver a ordenar? Volver al lugar correcto y decirle, Señor, voy a ordenar mi camino. Dice, al recibir. ¿Cómo ordenará el hombre su camino? En recibir órdenes sagradas. Como le digo a los israelitas, yo no les hablé que ustedes pongan holocaustos, que pongan sacrificios, que se hagan lo que ustedes hagan un esfuerzo por agradarme. No. Él dijo ahí, escuchad mi voz, obedézcame. ¿Qué estaba diciendo? Obedezca. Cuando yo les dé la orden de obedecer mi palabra, ustedes la tienen que obedecer. ¿Cómo va a ordenar el hombre su camino? ¿Cómo va a dejar ese desorden? ¿Cómo va a dejar de estar diciendo, no te metas con mi vida, no quiero hacer lo que me digan?
con recibir órdenes divinas. Entonces quiere decir que el hombre ordenado, no le están preguntando si quieren. Por eso, hermano, esa palabra de libre albedrío no existe. Es una falsa doctrina, el libre albedrío. Ya estaremos hablando más adelante, una falsa libertad, más bien se llama libertinaje. En Dios hay dos cosas, o libertad o libertinaje. No existe más. Cuando Dios nos da una orden es para obedecerla. ¿Cómo ordenará el hombre su camino? En recibir una orden sagrada. ¿Cómo dejaremos nosotros de hacer nuestra voluntad? En recibir una orden sagrada, con lo que está escrito. No hay más. Noé. Dios le dijo a Noé que Dios era perfecto. Seguramente Dios le dijo a Noé lo mismo que le dijo a Abraham. En Génesis 17:1 le dijo, verá, le digo, anda delante de mí y sé perfecto. Dios se lo dijo a Noé, se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Job, se lo dijo a Moisés. ¿Cómo? En Éxodo 3:4 dice el Señor, que hermano, que Dios le dijo a Moisés, ¿verdad? He aquí, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué es lo que Dios les estaba diciendo? Les estaba dando una orden sagrada, les daba una orden espiritual, les andaban dando una orden en la cual ellos andarían. Si querían agradarle, si querían ser perfectos, si querían ser justos, si querían ser rectos, tenían que recibir una orden todos los días. Por eso la carne es pleito, celos, iras, contienda, hechicería, brujería, borrachera, adulterio, fornicación, herejías. Si Dios nos dice todos los días, apártate de eso. Sé obediente a tus padres, sé obediente a tu esposo, sé obediente a la palabra, sé obediente a todo, sé obediente a los ministros. Es una orden, hermano, es una orden. Ese es el que es genuino, el que recibe una orden sagrada, una orden espiritual. Ese es el que anda en el espíritu, el que no le buscan, como dicen por mi tierra, 3 pies al gato sabiendo que tiene 4. El genuino, hermano, solamente recibe una orden porque sabe que Dios le está hablando. El que es genuino, el que es un culto racional, el que dedica a Dios, decirle, Señor, hoy te voy a dar un culto racional, voy a darte, ofrecerte realmente obediencia, un culto para hacer tu voluntad, para agradarte, para hacer lo correcto, pero no un culto voluntario. Yo voy a agradar a Dios a mi manera, creo cuando es espiritual y cuando no es espiritual. Por eso, hermano, dice que Nehemías 10, versículo 28, dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que habían apartado de los pueblos de la tierra la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas, y todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus príncipes para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos, estatutos de Jehová nuestro Señor. Se juntaron todos aquellos que tenían comprensión y discernimiento con sus hijos, con sus hijas. Dice, hermano, se reunieron delante de Dios con todos los sirvientes, con todos los cantores, con todos, dice, hermano, para protestar delante de Dios que andarían en su ley. No dice que asistirían a un culto, sino que andarían apegados a la palabra. Estarían dispuestos a recibir una orden de parte de Dios y que guardarían y cumplirían, que obedecerían en todo los mandamientos, los decretos, estatutos que Jehová vuestro Dios no mandó que oren, no mandó que ayunen, no mandó que vayan a la iglesia
Ellos se hicieron un compromiso bien serio de que obedecerían los mandamientos, que la cumplirían, hermano. Pero cuando Dios se lo envió, le enviaba a aquellos profetas, ellos lo mataron. Qué rico que haya un pueblo que diga, hay que hacer lo que la palabra dice. ¿Qué enseña la palabra? Hay que hacerlo. ¿Qué enseña la bendita palabra? Hay que hacerlo. ¿Qué dice la palabra? Hay que hacerlo. Estos son los que son genuinos. Dice, su religión, su espiritualidad es verdadera. El espíritu es verdadero. Lo que hacen es verdadero. Lo que hacen es genuino. Pero si nosotros nos sentamos y en casa somos otra cosa, en nuestra vida es otra cosa, porque andamos bajo los mandamientos, porque no leemos, porque no recibimos una orden espiritual, se llama culto voluntario. Que es el hombre lleva una vida desordenada y de prohibiciones. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios todos los días preparó un propósito en nuestra vida para que cada vez que nosotros nos acerquemos a las Escrituras, encontremos una palabra y que diga, con esta palabra yo voy a obedecer a mi Dios. Con esta palabra voy a agradar a mi Dios. Con este mensaje que Dios me ha dado, yo voy a agradar a mi Padre Celestial. Dice que para que anduviésemos para ordenar nuestro camino y vivir la vida de Cristo, Él mandó que todos los días anduviésemos en ella. Cristo, hermano, es el orden de Dios. Dios nos ordena seguir a Cristo, no cristiano. Dios nos ordena seguir a Cristo y Cristo es la palabra es Cristo. Él está en su palabra. No nos manda a creer en Él. Estos hombres en el libro de Nehemías dijeron, no, nosotros vamos allá a la iglesia, nosotros vamos a reunirnos en la iglesia, nosotros vamos a orar, nosotros vamos a leer, no. Ellos dijeron que andaríamos en la ley de Dios, que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos, estatutos que Jehová vuestro Dios mandó. Ese es el compromiso todos los días. Ese es el compromiso. ¿Cómo podemos ordenar nuestro camino si no miramos la bendita palabra? La carne es un culto voluntario. Creer que a Dios no le importa lo que hacemos todos los días, estamos equivocados. Si el hombre no mira hacia la palabra, su culto no es genuino. Su religión de tal es vana. ¿Cómo podemos obedecer al mandato de Dios si no escuchamos su palabra? Si no oímos su palabra. ¿Cómo, hermano? Dice que su religión es vana, es falsa, es una falsa espiritualidad. Dios está hablando todos los días. En Hebreos 12:24 dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que aquel, dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los molestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos a lo que amonesta desde los cielos. Dios nos está hablando todos los días. Dios nos está hablando todos los días. Que pongamos los ojos en la palabra. Que volvamos. Que puede ordenar nuestra vida. Que puede realmente, hermano, hacer que recibamos al Espíritu. Hermano, la obediencia a la palabra. ¿Cómo la vamos a obedecer si no la leemos? La palabra es la vida de Cristo. Por eso, hermano, el pueblo más difícil de tratar en este tiempo será aquellos que no leen la palabra, aquellos que no escuchan la palabra y aquellos, hermanos, que no hacen lo que está escrito. Muy difícil, muy difícil. Todos los días se les hablaba que se volvieran al camino, que se volvieran a la palabra.
porque en ellas se habla de la vida de Cristo, porque en ellas encontraremos la vida de Cristo. Para llevar la vida de Cristo, tenemos que ordenar nuestra vida. Tenemos que vivir la vida del Señor, hermano, en nuestra vida. Pero no podemos apartar el oído de la ley. No podemos apartar el oído de la palabra. Nosotros tenemos que andar en ese camino, querido hermano, y vivir la vida de Cristo para poder ordenar nuestra vida, para poder ser genuinos. No es lo mismo, querido hermano, un culto voluntario a un culto racional. El culto racional es aquel que nos hace andar en la verdad, nos hace agradables a Dios, es relativo a lo genuino espiritual, es relativo, hermano, a lo que es verdadero, lo que está en nuestra mente, lo que está en nuestro corazón. A ser sensatos, a ser sabios. Pero no podemos nosotros vivir una religiosidad, una falsa espiritualidad. Una falsa espiritualidad es aquella que no se apega a la palabra. El que uno dice, tenemos que andar conforme a la palabra. La palabra dice que así me debo de comportar. La palabra dice que así debo de hablar. La palabra dice que así debo de actuar. Pegarnos a la verdad, querido hermano, que esa es la vida de Cristo. Tenemos seriamente problemas en nuestra vida por no pegarnos a la verdad, por no pegarnos a la palabra, por vivir una vida desordenada, por vivir una vida vacía, por vivir una vida prohibida. ¿Qué culto tenemos que renunciar a ese culto voluntario? Tenemos que renunciar al desorden para poder llevar la vida de Cristo. Ese es el verdadero propósito del Evangelio, llevar la vida de Cristo, de parecernos cada día más al Hijo de Dios. Pegarnos a la verdad, pegarnos al Espíritu. Cada día se nos acerca la verdad de nuestra vida. ¿Cómo conoceremos al Cristo? ¿Cómo conoceremos a nuestro Salvador si no amamos la verdad? Si no amamos al Espíritu. Realmente amar a Dios es amar la palabra, dice en 1 de Juan 5, versículo 3. Decimos que amamos a Dios y no amamos la palabra. Decimos que amamos a Cristo y no queremos actuar como Él actúa. Decimos que estamos en las cosas de Dios, pero ni tan siquiera nos preocupamos por esas cosas de Dios. Decimos que amamos a Dios, pero no amamos las almas. ¿Qué es llevar la vida de Cristo? Llevar la vida de Cristo, hermano, es llevar la palabra todos los días en nosotros. ¿Cómo escaparemos a alguien que nos amonesta todos los días? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Si llevamos una vida desordenada, que lo que menos queremos hacer es poner por obra la palabra. En vez de no somos genuinos. Son muy pocos los que se conducen diciendo la palabra dice, hay que comportarnos como la palabra dice, hay que actuar como la palabra dice, hay que hacer como la palabra dice, y todo el tiempo la palabra, la palabra, la palabra. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cree que estamos viviendo la vida de Cristo? ¿Cree que Dios quiere que nosotros actuemos de esa manera, sin vivir la palabra? Estamos en serios problemas por no dedicarle, pero empieza a dedicarle un tiempo, quizás no una hora, empieza a dedicarle un tiempo, hasta que se vaya a dedicar, vuelva a ser una costumbre en nuestra vida. Por eso vivir una vida desordenada
es que cubrimos las cosas, nuestro tiempo de Dios la cubrimos con otras cosas, querido hermano. Y por eso dijo él, no espera que les vaya bien, no esperen que las cosas les salgan bien, dijo él. No esperen que las cosas salgan conforme, porque hermano, porque no tenemos una dedicación a Él. Él dijo, no espere que nos vaya bien. Dediquémonos entonces. ¿Cuál es la vida? ¿Cuál es la vida que Él quiere que nosotros vivamos? La vida en la palabra. La vida en la palabra. Hay que vivir la vida de Cristo. Y la vida de Cristo es vivir la palabra. La vida de Cristo es vivir la palabra. Vuelve a casa, hijo de Dios. Vuelve a casa. Ordena tu vida. ¿Cómo ordenará el hombre su camino? Por medio de la palabra. ¿Cómo ordenará el hombre su camino, hermano? ¿O cómo lo limpiará? Con guardar tu palabra. ¿Cómo ordenará su camino? Si no honra a Dios, si no le muestra la salvación. Ven y conoce a Cristo. Lo vas a conocer en la palabra. Que Dios bendiga esta mañana tu vida, hermano. Vuelve a casa. Ponte a cuentas con el Señor. Arrepiéntete. Ponte a cuentas con tu hermano. ¿Por qué pasan muchas cosas? Porque el hombre no vive la palabra. Está viviendo un culto a su manera, una religiosidad. Dice que su religión es vana. Pero el culto racional es aquel que se pega a la verdad y anda en la verdad. Se pega al camino, se pega a la verdad. Si Dios te habla en esta mañana, si Dios te exhorta cada día, si Dios te reprende todos los días, es porque quiere lo mejor para ti y para mí. Porque Dios quiere que le agrademos, querido hermano, y conozcamos la vida realmente porque Dios nos llamó. Ponte a cuentas. Ponte a cuentas. Dice, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Dice, mi corazón he guardado para no pecar contra ti. Pecamos contra Dios todos los días porque hacemos a un lado la palabra. Cada vez que usted no lea la palabra, cada vez que usted no se acerca a la palabra, estamos pecando. Pecando. Porque no ponemos por obra la palabra, simplemente la suplantamos con una falsa religiosidad, con una falsa verdad, con una falsa actitud. Que Dios bendiga en esta mañana tu vida. Para llevar la vida de Cristo se necesita llevar la palabra. Muchas gracias por su tiempo a todos los hermanos y hermanas que en esta mañana hicieron el esfuerzo, ¿verdad? Y que Dios puso en el corazón de acercarse, hermano, y escuchar este mensaje. Que Dios me los bendiga donde quiera que esté. Muchas gracias a los que hicieron sus comentarios. Por cada uno, Dios los bendiga. A los que están detrás, Dios les bendiga. Hermano, vuélvase a la palabra. Y reconozca que solo Dios tiene la razón. Ayúdenos a compartir. Dele like a la página. Si no le llegan las notificaciones, vuelva a desconectarse, vuelva a conectarse, querido hermano, para que le lleguen las notificaciones cada mañana, a punto de las 7 de la mañana a 8 de la mañana, llevando una palabra de vida para tu vida. Que Dios les bendiga, hermano, y que puedas vivir en esta mañana la vida de Cristo. Vuélvete al Señor y les esperamos mañana en punto. Muchas gracias, ayúdenos a compartir. Que Dios nos los bendiga. Bendiciones, hermano.